Con su permiso, señor secretario. Pues muy buenas tardes a todas y todos los aquí presentes, así como a las personas que día a día nos sintonizan para enterarse y actualizarse en relación a la situación de la pandemia de COVID-19 y su evolución en México. El día de hoy estamos en la conferencia vespertina ya número 219 de también el día 129 de esta nueva normalidad. Estamos prácticamente arrancando el mes de octubre, en donde continuará implementándose y llevándose a cabo las acciones del semáforo de riesgo COVID. Recordemos que el semáforo de riesgo COVID es el instrumento diseñado por México, operado en las 32 entidades federativas, con el objetivo de tener un regreso a las actividades públicas, a las actividades sociales y laborales de una manera ordenada, de una manera paulatina, en función de un riesgo epidemiológico, lo que tiene como objetivo entonces permitir al país resolver y controlar la epidemia, llevando a cabo este balance que hay entre priorizar la salud de la población, pero también el bienestar social, que es importante en este contexto. Vamos a actualizar los datos del escenario nacional. Esta es una gráfica que ya todos conocemos. Para el día de hoy actualizamos ahora con más de 2.021.000 personas que han sido clasificadas por las diferentes unidades de atención médica como casos sospechosos de la enfermedad. La gran mayoría de estas personas pudo ser muestreada, es decir, se le tomó un hisopo faríngeo o nasofaríngeo, a través de la cual pueden acceder a una prueba de PCR, que es la prueba hasta estos momentos lineada para la confirmación de casos, tanto para la vigilancia epidemiológica como para el diagnóstico clínico de la enfermedad. Y entonces al corte de hoy 794.608 personas, en base a esta información, se consideran como casos confirmados, la mayoría de ellas porque salieron positivos a la prueba SARS-CoV-2. Pero así también tenemos personas que dieron ya negativo a esta prueba y representan al día de hoy 933.316. Estos datos nos permiten en su momento calcular los porcentajes de positividad para cada una de las semanas epidemiológicas, recordándonos que el porcentaje de positividad nos permite tener un acercamiento a cuál sería la circulación del virus en la comunidad y cómo éste está produciendo la enfermedad y lógicamente afectando a las personas. El día de hoy continuamos para la semana epidemiológica número 39, que es la última que estamos graficando en esta diapositiva, un porcentaje de positividad de 38%, el cual nuevamente vuelve a descender en función de porcentajes de positividad previos que habíamos revisado y que pueden ustedes verlos graficados precisamente en la curva de color naranja, la cual hemos comentado desde la semana 30 inició a descender, siendo precisamente las 3 semanas previas, 29, 28, 27, las que presentaron el mayor porcentaje de positividad hasta el momento alcanzado en la epidemia en México. Asimismo, tenemos también representadas en el color gris que está en medio de las barras verdes y las barras de color café claro, aquellas personas que fueron clasificadas como casos sospechosos, pero a las cuales no se les tomó una muestra de laboratorio, pero que su información es importante porque a través de la estimación que se realiza con los porcentajes de positividad, contribuyen a poder conocer cuál es el perfil epidemiológico y el comportamiento que tiene en un momento determinado la epidemia. Así también tenemos registrados al corte de hoy 32.797 personas que tienen sí una muestra de laboratorio, pero que todavía el resultado no ha sido emitido y que estamos esperando o tienen la posibilidad de sí tener un resultado para entonces poder pasar al grupo de
confirmados o en su momento al grupo de negativos y por lo tanto descartados. Así también, y como parte del total de casos confirmados, que en esta diapositiva son los acumulados, también tenemos las defunciones que hasta el momento se han confirmado, personas que lamentablemente han fallecido a consecuencia de las complicaciones de la enfermedad y que para el corte del día de hoy representan 82.348 en México. Veamos la siguiente diapositiva, que es ahora donde representamos los casos estimados. Vean cómo los casos estimados, y hablamos de estos 921.243, son todavía más que los casos que en la diapositiva anterior mencionábamos como confirmados. Y esto es precisamente porque para estimar estos casos, tomamos todos estos casos que ya están confirmados, pero además le sumamos todos aquellos casos sospechosos con o sin muestra que por el porcentaje de positividad para cada semana estamos precisamente estimando que serían casos confirmados de COVID. Y esto lo hacemos para poder tener una curva epidémica como la que estamos viendo, tanto de los casos estimados, que es la de color azul claro superior, como la de las defunciones estimadas, que está en la curva de color oscuro en la parte baja, en donde no solamente nos quedamos con los confirmados en sí, sino además podemos sumar todos aquellos que sabemos que de seguro van a confirmarse en las siguientes semanas y días. Pero entonces, al integrarlos de una vez a la estadística, podemos ver cuál es el comportamiento y cuáles son las tendencias de la curva de una manera más cercana a la realidad que lo que pasaría si solo nos basáramos en puros casos confirmados. Y esto es importante porque siempre hemos comentado que tenemos muchos más casos que en su momento tuvieron o tienen COVID-19 y que precisamente pueden pertenecer a aquellas personas que por tener síntomas leves de la enfermedad pues no necesariamente demandan atención médica y por lo tanto no ingresan a la plataforma en línea o al sistema de vigilancia epidemiológica, y además recordando que siempre hay una proporción que en estos momentos se está estimando a nivel mundial, hay diferentes estudios, de personas que son asintomáticas y que por lo tanto se clasifican como portadores, es decir, no expresan enfermedad, pero se contagiaron del virus. Entonces, esto es un primer acercamiento basado en lo que al menos se tiene registrado y notificado en el sistema. Y precisamente lo que podemos ver al día de hoy es que continúa la tendencia descendente que se había producido durante las 9 semanas previas. La 10ª semana, que es la que estamos transitando para efectos de la gráfica, tiene una reducción todavía de menos 2%. Hemos visto cómo esta reducción ha ido disminuyendo, es decir, tenemos una línea que entre la semana 38 y 39 ha estado todos los días acercándose más bien a lo que podrá ser una meseta en los siguientes días. Esto ya había sucedido en ocasiones o en semanas previas y es parte del comportamiento de cómo evoluciona la epidemia. Y vamos a estar lógicamente muy atentos a esta evolución. Las defunciones continúan con su tendencia descendente, son de menos 39% entre la semana 38 y 39, y aquí sí hay una tendencia más clara en la ocurrencia de las mismas. El indicador de los casos activos estimados para el día de hoy continúa localizando un 4% como la proporción de las personas que representan la epidemia activa en México. Todas las demás son casos que ya en su momento o resolvieron su problemas, resolvieron su enfermedad, son casos recuperados, y de estos tenemos identificados precisamente más de 557,000 personas que ya se recuperaron de la enfermedad, alrededor de un 72% de todos ellos. Algunos todavía estarán cursando en estos momentos su enfermedad porque están hospitalizados o porque están en una fase de recuperación por haber sido casos graves, y otro porcentaje lógicamente serán o estarán representados por las defunciones que hasta el momento han ocurrido. Veamos las siguientes diapositivas. Actualizaríamos
la ocupación y disponibilidad hospitalaria. En relación a camas generales, solamente veíamos en los últimos días al estado de Nuevo León, que ha ido entre aumentando y disminuyendo alrededor de un 50%, lo cual igual ha dejado otro 50% de camas disponibles para ser ocupadas por este tipo de pacientes. Pero en relación a todas las demás entidades federativas siempre se ha tenido más de la mitad de las camas disponibles y con niveles de disponibilidad tan altos en casi la mitad de las entidades federativas de un 80% de disponibilidad. Veamos en la siguiente diapositiva las camas que son para pacientes más críticos, son aquellas que tienen un ventilador. 23%, una fluctuación de 1% hacia arriba, ayer teníamos 22%, pero aquí sí todas las entidades federativas tienen al menos la mitad de las camas disponibles y nuevamente la mitad de las entidades federativas tendrían 82% o más de disponibilidad en relación a este tipo de camas, y esto, además de ser congruente con la tendencia descendente y la disminución de casos que hemos visto en las últimas 9 semanas, también es importante porque nos evidencia que los casos graves, es decir, aquellos que requieren hospitalización, también han tenido un decremento precisamente en el último mes y medio de lo que va de la epidemia en México, y bueno, eso es una buena noticia para las acciones y cómo se está llevando a cabo el control de la epidemia en México.